Que el Señor les bendiga, amados hermanos, hermanas en Cristo. Vamos a ir a la palabra de Dios, a la epístola a Tito. Hoy estamos en el mensaje número 40 de esta epístola. Sin embargo, ya algunas discontinuidades que se han dado por invitados y otros aspectos, pero como bien lo dijo el hermano, ya tenemos de un año en esto. Y estamos cerrando la epístola. Luego de hoy serán 2 o 3 mensajes más. Pero lo que está escribiendo Pablo al final de la epístola es igual de importante, así que démosle el tiempo necesario y la meditación requerida a esta porción de la palabra de Dios. Vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 11. Dice la palabra de Dios. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por tu santa palabra, la cual nos permite leer, meditar, exponer y asirnos de la palabra de vida. Te ruego, Señor, que en estos minutos que tu palabra será expuesta, seas tú, Padre Celestial, quien controle nuestro ser. Particularmente te pido que controles mi pensamiento, mis palabras, mis gestos, mi tono de voz. Y que me puedas conceder humildad para exponer tu palabra. Que quites el orgullo y todos sus derivados de mí, Señor. No quiero estorbar en el mensaje tuyo. Que las almas aquí reunidas escuchen tu voz y se dobleguen ante ti, eterno Rey. Dales a ellos también humildad, pues también la requieren, Señor, para doblegarse a tu palabra y a ti. Gracias por todo lo que nos has concedido hasta el día de hoy, pero sobre todo por salvar. Haz que esta comunidad, este rebaño, esta iglesia, Señor, de tus hijos, pueda vivir piadosamente y que seamos hacedores de tu palabra, obedientes a tu palabra, sumisos a tu palabra, para, pues que la recibamos con toda solicitud, que la podamos escudriñar cada día. Danos el discernimiento para saber cómo conducirnos en tu casa y en nuestra vida cristiana. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. En la vida cristiana y por la dirección del Espíritu Santo, es necesario pedirle a Dios que nos conceda crecer en discernimiento, para poder discernir lo que viene de Él
y lo que no viene de él. Para poder discernir los espíritus, las intenciones del corazón y no caer así en la trampa del enemigo. Para poder discernir la fuente de la doctrina de una iglesia, si realmente esa fuente es la palabra inspirada de Dios u otras cosas. Para que Dios nos dé el discernimiento para tomar las mejores decisiones en nuestra vida familiar, laboral, profesional, cristiana, eclesial y del ministerio. Que Dios dé sabiduría al grupo de pastores o al pastor de una iglesia para poder guiar al rebaño del Señor. Y entre las cosas que debemos de tener discernimiento, algunas se mencionan en este pasaje. Son instrucciones que Pablo le deja a Tito, pero que requieren discernimiento, dependencia de Dios. ¿En qué debe insistir, persistir, estar firme y hacerlo con firmeza? Y tener el discernimiento de que a pesar de las críticas, de lo que hagan los demás, de los resultados aparentemente exitosos que tengan otros, en que él debe de insistir y tener ese discernimiento para no ceder a metodologías o a entregar un evangelio puro. Pero también debe de tener el discernimiento, pastores, el pastor y los creyentes, qué cosas debemos evitar. Y ya vamos a ver el significado de esta palabra. Pero tenemos que saber qué debemos de evitar, a qué debemos de ponerle freno, qué debemos de decir, eso no tenemos que hacer. Aquí hay una lista de cosas que debemos de evitar. De hecho, el domingo pasado meditamos en el versículo 8, por eso hoy no estaremos mucho tiempo ahí. Invertiremos los minutos que nos quedan en el versículo 9. Pero se requiere discernimiento. A veces los pastores y las iglesias saben en qué deben de persistir y qué deben de evitar, pero no lo ponen en práctica. Porque en muchas ocasiones los pastores o el pastor de una iglesia mire desde una perspectiva financiera qué le conviene hacer y qué no le conviene hacer. ¿Qué le conviene decir desde el púlpito y qué no le conviene decir desde el púlpito? ¿A quiénes le conviene exhortarles, corregirles, disciplinarles y a quienes no le conviene desde esa perspectiva exhortarles, corregirles o disciplinarles? Porque han perdido o han cedido y han perdido el discernimiento. Me refiero a pastores que conocen y que exponen una sana doctrina, pero que no la ponen en práctica. Si Pablo, cuando le escribió esta epístola a Tito, y Tito desde que leyó el segundo párrafo, por lo menos en español, ahí está para qué lo dejó en Creta. Porque el ministerio pastoral en la iglesia debe tener discernimiento de estas cosas. Le dice en el versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Y entre las cosas que hay que corregir es enseñarle a la iglesia en qué debemos de persistir con firmeza y qué debemos de evitar. Luego, a mitad de la carta, ya en el versículo 13, de 1:13, le dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos.
en la fe. La tarea es difícil y estos temas finales de Pablo son temas, hermanos, que al escucharnos la iglesia, si está cometiendo estas faltas, le van a incomodar. Por muy acolchonada que esté la silla, le va a incomodar. Pero como iglesia tenemos que tener el discernimiento de que debemos de evitar estas cosas y debemos de enseñarlas. Si es palabra de Dios, está aquí para que se enseñe. Estoy maravillado con la epístola a Tito. Es que habla de tantas cosas y aquí nos enseña a crecer en discernimiento. Bueno, hay un contraste entre el versículo 9 y el versículo 8 y el versículo 9. El contraste se marca claramente con la primera palabra del versículo 9. Pero, porque le dice, en estas cosas quiero que insistas con firmeza, pero evita. Es decir, insiste en esto, mantente firme en esto, pero evita estas otras cosas. La palabra evitar, que está traducida aquí como evitar, la palabra que se usó en la inspiración del Espíritu Santo, que está bien traducida, evitar, pero denota cuando uno va como caminando y ve algo y lo rodea, lo evita pasar por ahí. Y en la vida cristiana hay muchas veces, y si es a veces todos los días, cosas que debemos evitar. No creernos lo suficientemente capaces de enfrentarlas, y diciendo, saldré victorioso. Eso no es lo que le dice el Señor. El Señor le dice en su palabra, evítalas. Y aquí nos dice qué cosas debemos de evitar. Que creo que estas cosas que debemos de evitar ayudan, si las evitamos, a la unidad fraterna de la iglesia, a mantener a la iglesia unida. En compañía de los estudios de Tito, estoy estudiando a un personaje de la Biblia. Y esta semana, en este estudio de Bernabé, leía el momento en el que Bernabé aparece en las Sagradas Escrituras, que lo he leído muchas veces, pero da algunas características del entorno de la iglesia cuando Bernabé aparece en las Sagradas Escrituras. En el capítulo 2 del libro de Hechos. Quiero que lo vean con sus propios ojos. En el capítulo 2, perdón, no es el capítulo 2. Sí, capítulo 2, sí. Del libro de los Hechos. Sí, estoy un poquito enredado. Aquí está, capítulo 4. Perdón. Dice, y la iglesia era grande. Y la multitud, esta es una descripción de la iglesia, una iglesia grande. De hecho, una multitud. Y la multitud de los que habían creído, y ahí da una descripción muy emotiva, después la racionaliza, pero dice, era de un corazón y un alma. Perdón, hermano. Hechos 2:32. Hechos 4:32. No sé por qué tengo el 2 aquí. Hechos 4:32. Lo repito. Y la multitud
de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y yo creo que estas cosas que debemos de evitar en la iglesia, fuera de la iglesia, ayudarán a que la iglesia se conserve como una iglesia de un corazón y un alma. Las tentaciones para no evitar estas cosas estarán a la orden del día, pero la enseñanza bíblica es que las evitemos. Pablo le escribe a un plantador de iglesias, a un pastor, a un misionero, a un teólogo, pero la epístola quedó universal para toda la iglesia. Es toda la iglesia la que debe de evitar esto. Y el pastor es el primero que debe de. ¿Qué debemos de evitar? Nos da una lista: las cuestiones necias, genealogías, contenciones y discusiones acerca de la ley. Primero dice las cuestiones necias, en un lenguaje muy popular y sin afrentar la santidad de la palabra del Señor. Por la palabra que se usa en el original, podríamos decir al día de hoy, evitar las boberías. Evitar las cuestiones necias. Podemos entender a un bebé, a un niño que insiste en algo de cierta edad, incluso, y que van y persiste en el error. Pero nosotros, adultos y creyentes con una conciencia cristiana, tenemos que poder pedirle a Dios el discernimiento para saber cuándo estamos teniendo conductas ante cuestiones necias, ante cosas, ante pequeñeces, ante niñerías que molestan al amor fraterno de la iglesia, que incomodan la comunión entre nosotros. Y debemos de pedirle a Dios que nos dé la fuerza, la valentía, la humildad de poder dejar eso de lado y seguir adelante. De poder soportarnos unos a otros. Lo primero es las cuestiones necias. Quiero leer lo que escribió el pastor Wills. Comentando sobre este pasaje, él cuenta que cuando él estaba joven, empezando en el ministerio, había dado una conferencia. Y al final de la conferencia, como pasa, generalmente hay algunas personas que se acercan al que ha dado la enseñanza y hacen preguntas o simple y sencillamente quieren conocerlo. Y se acercó un joven y me empezó a hacer preguntas hipotéticas teológicas muy raras. Y yo quería contestarlas. Creo que fue mi inmadurez, dice él, en aquel momento, en lo que no me hizo poder ponerle un alto, porque me estuve tanto tiempo con el que me impidió poder saludar a otros que venían con otras intenciones más fraternas y joviales. Entonces, en el pensamiento de él, y luego llegando a ser un hombre experimentado en la palabra de Dios, dice él: he aprendido que a los que profesan ser creyentes y les gusta discutir de manera pecaminosa, ¿no?, acerca de la Biblia, generalmente están encubriendo algún pecado en su vida. Son inseguros y por lo general infelices en su trabajo o en su hogar. Es mejor sincerarse con uno mismo y ver la viga en nuestro propio ojo antes de estar insistiendo en cuestiones necias.
cuando la viga sea quitada de nuestro ojo, vamos a poder ver mejor a nuestro hermano. No les estoy diciendo que no pueden hacer preguntas de la Biblia o de las cosas que pasan en la iglesia, pero las intenciones del corazón, las turbulencias en sus corazones, deben de evitarlas. En nuestra naturaleza pecaminosa, ahí estarán. Pero en la medida que podamos ejercitar el discernimiento, será más fácil evitarlas y no darles extrema importancia a cosas menores. Hace algunos años, muchos, recuerdo que con un amigo estábamos pintando una pared de la iglesia. Y pintamos todos unos muros, alguien donó una pintura y estábamos pintando. Y la iglesia no se pintaba de años. Pero no faltó quien llegara a decir que no le gustaba el color. Si algún día nos toca pintar un templo, yo no voy a discutir por eso. Si las dejan feas, el color va a ser culpa de usted. Pero eso es algo, aunque no me guste el color, yo ahí voy a estar adorando al Dios vivo y verdadero, dueño de todos los colores. No sé si me estoy dando a entender, hay cosas menores que le incomodan, pero es mejor que guarde silencio y las evite. Imagínense aquel que se estaba soleando para que le digan que el color que es feo. Evitemos las cuestiones necias. Y hay muchas más en las que el cristiano debe evitar en la comunión entre nosotros. Hay temas, hermanos, que son en nuestra cultura demasiado delicados, aún en la iglesia, que en la iglesia debemos de evitarlos si miramos que puede causar alguna molestia o crispación en medio de nosotros. Por ejemplo, los asuntos políticos. Somos un país totalmente polarizado en eso. Pero aquí la puerta está abierta para todos los colores. No se le va a cerrar a nadie. Entonces, entre ustedes que hay de todos los colores, eviten temas que pueden quitar la comunión en medio de nosotros. Mantengamos la unidad en la persona de Cristo. Evitemos, hagámonos a un ladito, rondemos las cuestiones necias. Y dije en asuntos políticos, porque en asuntos éticos y morales, eso sí los vamos a hablar, aunque los políticos también estén. También, además de las cuestiones necias o cosas menores o boberías o en nuestra cultura niñerías, también debemos de evitar las genealogías. Aquí había un asunto que en el primer siglo estaba, los judaizantes estaban molestando mucho a la iglesia porque no está desvalorizando Pablo las genealogías de las Sagradas Escrituras en ningún momento. Cuando usted lee Crónicas, es palabra inspirada. Y cuando nos dice la genealogía de esta tribu, de la otra tribu. De hecho, ojalá un día tengamos la oportunidad de estudiar por completo el libro de Mateo. Y Mateo inicia con una genealogía. Y si a mí me toca, en la planificación está el libro de Mateo, créame que nos vamos a estar mucho en esa genealogía, porque es maravilloso lo que se aprende de las genealogías. Pero acá está hablando de fusiones.
Y bueno, ahora hay un movimiento que es parto de los judaizantes, digo yo, no sé cómo salió el movimiento de las raíces hebreas. Y le empiezan a buscar, hermano, y le dicen que usted es de la tribu de Benjamín, y usted de la de no sé quién, y le ponen el cosito y le cintas, y bueno, hasta hebreos termina hablando usted. Pero ahí están en una necedad. Pero tenemos que evitar, evadir, sedumbre, tener mansedumbre y saber en qué cosas debemos evitar. Se requiere discernimiento. ¿Por qué? ¿Por qué se requiere mucho pedirle a Dios discernimiento? Porque la palabra de Dios no se contradice. Y si leemos Judas, no es Judas Iscariote, por cierto, es Judas, un medio hermano de Jesús. En el versículo 3 dice, amados, ese antes de Apocalipsis, por la gran solicitud que tenía de escribirnos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vetada a los santos. ¿Es una contradicción esta? No, no es una contradicción. Entre hermanos en Cristo vamos a evitar las cosas necias y las genealogías. Pero en cuanto a los enemigos de nuestra fe, llámense o se hagan llamar pastores, profetas o apóstoles, contra ellos sí vamos ardientemente. O sea, no hay una contradicción. Aquí está hablando en Tito de asuntos de la iglesia. E incluso dentro de la iglesia hay tensiones, hermanos. Si en la familia, con las personas que más amamos, llámese esposa e hijos, hay tensiones entre hermanos, entre amigos de toda una vida, hay tensiones, cuanto más en una comunidad de pecadores redimidos habrá tensiones. Por eso se requiere discernimiento, mansedumbre, pedirle a Dios sabiduría, pedirle a Dios humildad. Y yo le voy a dar un consejo. Pedirle a Dios que le quite los rencores de su corazón. Sea sincero cuando hable con Dios. Los salmos nos enseñan a ser sinceros. No que nos están diciendo los salmos que es una manera correcta de orar, sino que nos están enseñando que ante Dios hay que llegar de manera genuina. El salmista decía, mátalos. Eso eran los deseos de su corazón. Nosotros le podemos decir al Señor, quita este mal sentimiento que tengo contra tal hermano. Usted, si es sincero con usted mismo, usted se lo puede pedir a Dios y Dios se lo quita. Evita las cuestiones necias, las contenciones necias, genealogías y contenciones. Esas discusiones que no tienen ningún sentido, hermanos. Esas discusiones que solo traen problemas dentro de la iglesia. No aportan nada. Vean que Pablo, Dios a través de la inspiración de su palabra, el apóstol Pablo le dice, ¿en qué debes insistir? Ya lo vimos en el Evangelio. ¿Y qué debes de evitar? ¿Qué creen ustedes que quiere el enemigo? Quiere lo contrario. Que evitemos de lo que debemos de y que insistamos en lo que debemos de evitar. El diablo todo lo distorsiona. En el infierno se levantan coros llenos de alegría cuando los hermanos no evitan estas cosas, sino que insisten en las cuestiones necias, en las discusiones de genealogía y en contenciones. Esas
tratos hostiles en la iglesia. Tito lo debía de evitar. Ahora, el equilibrio, el discernimiento, tenía que corregir lo deficiente. Tenía que exhortar con dureza. Versículo 10, tenía que taparle la boca a los falsos maestros. Pero tenía que evitar las contenciones. No hay una contradicción ahí. Porque las acciones de corregir lo deficiente, taparles la boca a los falsos maestros, exhortar duramente a los creyentes cuando se apartan de la verdad, son acciones que van en pro o en el cuidado de la santidad y de la comunión de la iglesia. Pero estas que nos dice que evitemos van en contra de la santidad y de la comunión de la iglesia. Como lo dijo, no sé si fue Calvino, se lo escuché yo a John MacArthur, el pastor debe de tener dos voces. Una para apacentar las ovejas y otra para ahuyentar a los lobos. Entonces Pablo en esta epístola, básicamente esas dos voces están: corregir la iglesia, exhortar a la iglesia, taparle la boca a los falsos maestros que influyen en la iglesia, pero al mismo tiempo evitar que se dañe la iglesia con cosas necias, genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley. Estaban, como les digo, los judaizantes haciendo un gran daño. El libro de la epístola a Gálatas da una mejor explicación de eso. Esto es sumamente importante, porque nosotros somos una iglesia, y yo me imagino que también las iglesias de Creta estaban creciendo. No solo había una, habían varias iglesias. Se estaban estableciendo pastores y ancianos. La iglesia estaba creciendo, habían ancianos, ancianas, mujeres jóvenes, hombres de trabajo, y habían jóvenes. En el capítulo 2 lo vemos. Ya la iglesia estaba siendo amenazada con falsos maestros. El evangelio debería ser expuesto, pero Pablo le dice a Tito: persiste en esto y evita esto. Él debía de persistir en la palabra fiel para que los que creen en Dios, dice el versículo 8, procuren ocuparse en buenas obras. El contraste sigue. Estas cosas evita, porque si no las evitas, ahí dice al final del versículo 9, estas cosas son vanas y sin provecho. No son útiles. En lo que debemos de insistir es útil para la iglesia. Es bueno para ustedes. Y lo que debemos de evitar, hermanos, no lo hagamos, eso no tiene provecho, no edifica, no causa nada bueno. Dios nos ha traído a este tiempo, a este versículo, y a pesar de que yo percibo un lindo amor fraterno en medio de nosotros, no puedo predicar esto como que si no viniera de parte de Dios a la iglesia. Por Dios hay que exponerlo esto con firmeza. Porque no podemos enseñar las verdades sagradas con flaqueza. No podemos enseñar o exhortar duramente o corregir lo deficiente de manera timorata, en grises. Hermanos, debemos de aportar a la comunión, a la santidad, al amor fraterno de la iglesia, evitando las cuestiones necias, evitando las discusiones estériles
genealogías o algunos asuntos bíblicos, evitando las contenciones por asuntos menores. Debemos de insistir con firmeza en el Santo Evangelio. Por eso, durante el culto en esta iglesia, se lee la Biblia de 2 a 3 a 4 veces. Usted está desde que el culto inicia, hay una lectura, hoy hubo 2. En medio del culto hay otra lectura. Se le da libertad al que ora, si quiere leer un pasaje, lo hace. Y el mensaje inicia abriendo la Biblia. Debemos de insistir. El que dirige debe de tener una insistencia en el Evangelio. Lo que cantamos debe estar siendo una insistencia con firmeza en el Santo Evangelio. La manera en que nos saludamos, que brote la luz y el amor de Cristo, la fraternidad genuina en medio de nosotros. Lo que se enseña en la sábado dominical a uno de los que se van a bautizar es una joven, una niña. Y ayer, dentro de los que estábamos en la clase, mirábamos a quienes debemos de bautizar. Y a los creyentes. Incluso cuando el etíope le dice a Felipe, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado, Felipe quiere hacer como una confirmación y le dice, si crees de todo corazón, bien puede. Entonces ayer contaban cómo habían entregado su vida a Cristo. Y uno de los niños decía, saliendo de clase, de escuela, bendito sea el nombre del Señor. Porque aquí se está predicando la palabra. Y allá también. Debemos de insistir con firmeza en eso. Pero debemos de evitar estas cosas en medio de nosotros. Para los que no saben, es bueno que lo sepan. En esta iglesia, históricamente, a pesar de que somos una iglesia joven, quiero decirlo con humildad y con madurez, ustedes no reciben nada. Entendemos que estas faltas deben de ser tratadas como la Biblia enseña. Es decir, ha habido estas faltas en medio de nosotros. Y se han tratado según como la Biblia enseña que se deben hacer los procesos de disciplina en medio de nosotros. Sé, y no sé por qué, que muchas iglesias no le dan importancia a estos pecados. Entonces viven una aparente unidad. Y nosotros no queremos aparentar comunión, aparentar amor fraterno. No queremos aparentar de que somos una iglesia sana. Queremos ser. Y para eso debemos de evitar estas cosas. Las cuestiones necias, genealogías, contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Pero no solamente son vanas y sin provecho, también son el estímulo para lo que está en el versículo 10. Pero eso lo vamos a ver el próximo domingo, versículo 10 y 11. Por ahora les digo, hermanos, nosotros somos el cuerpo de Cristo. En el caso mío, más de 30 años de conocer la fe cristiana, tantos errores que se cometen en el recorrer cristiano, en el peregrinaje de nuestra fe. Pero por la palabra del Señor podemos crecer en santidad, en discernimiento. Y hoy creo que Dios nos ha traído a un pasaje que nos invita a tener una apertura para crecer en el discernimiento.
en qué insistir y qué evitar. No se ponga en el lado contrario de lo que Dios solicita a su iglesia. Póngase en la línea de lo que Él pide hoy. Aportemos a la comunión en medio de nosotros. Evitemos las cosas que pueden dañar la comunión de una iglesia que está creciendo para la gloria de Cristo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, en esta mañana vengo delante de tu presencia. Te agradezco en gran manera por todas estas semanas que nos has permitido meditar, explorar, exponer y ser exhortados, ser amonestados, ser enseñados a través del estudio de la epístola a Tito. Danos la humildad, Señor, para poder ser creyentes, que evitemos estas cosas. Usted sabe, Señor, que muchas veces nuestros trasfondos tan pecaminosos nos traen con una conducta oposicionista, de pelea, de confrontación. Pero en ti, Señor, tú nos puedes ser mansos y humildes de corazón. Recuerdo ahora, Padre, las palabras de aquel siervo tuyo. En cuanto a la humildad, que dijo que sin la humildad, en otras palabras, los lazos de Satanás nos alcanzan con facilidad. Danos humildad, Señor, para comportarnos adecuadamente en tu casa. Se lo escribiste a Tito, se lo escribiste a Timoteo a través del apóstol Pablo. Y hoy nos lo dices a nosotros, que evitemos, y ayúdanos a evitar de todas las maneras afrentar contra tu santa iglesia. Pero al mismo tiempo danos el discernimiento para cuidar la santidad de tu iglesia. Te lo pido en el santo nombre y glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar. Pasan los hermanos que van a tener un par de cantos.